Bienvenidos y muchas gracias por seguir en el curso de SPSS dirigido a docentes, como estudiantes que están inmersos en el ámbito investigativo. Bueno, en esta instancia conocida como trabaja el software SPSS, hablaremos sobre los tipos de variables. Las variables son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis. Una variable estadística de corte cualitativa se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números, de las cuales se puede distinguir dos tipos. La primera es la variable cualitativa nominal. Presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, como por ejemplo, el estado civil de un individuo con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Y el segundo tipo es la variable cualitativa ordinal. Presenta modalidades no numéricas en la que existe un orden, como por ejemplo, el puesto conseguido en una prueba deportiva, es decir, primer lugar oro, segundo lugar plata, y tercer lugar bronce. Una variable estadística de corte cuantitativa se refieren a la expresión mediante un número, por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con esa. Podemos distinguir dos tipos. La variable cuantitativa discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos, como por ejemplo, el número de ediciones de la Copa Libertadores de América, o el número total de autos que tiene una familia. Y el segundo tipo es la variable cuantitativa continua, es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números, como por ejemplo, la altura y el peso de un grupo de 7 individuos. Ahora bien, una vez reconocidas las diferentes tipos de variables, vamos a presentar las medidas de tendencia central con datos agrupados dentro de la estadística descriptiva. Comencemos hablando que estas medidas son valores que van a representar todos los datos, y que son los que se comunican generalmente con las diferentes publicaciones científicas. Dentro de las medidas de tendencia central vamos a estudiar la media, la mediana y la moda, recalcando que sin ninguna duda la más utilizada en las publicaciones científicas es la media, por tal motivo se comenzará con la misma. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Aclaremos todo lo anterior dicho con el siguiente ejemplo, en el cual nos dice, hallar la media de los siguientes valores. Lo que se debe hacer es sumar los valores que están dados, dando como resultado 41, el cual será dividido para la cantidad de datos establecidos. En este caso se tiene 8 datos, y por tal motivo al realizar la ecuación, se genera como resultado la cantidad de 5,125, y tal cantidad será el valor de la media. Entonces, apoyado en el modelo matemático estadístico, estamos diciendo que la media se calcula de la siguiente manera: la suma de todos los datos, dividida por el número de datos que interviene. Se observa con claridad que la letra X barra se la utiliza para calcular la muestra. Obsérvese además que la media viene señalada en las mismas unidades que la variable, lo que resulta de una manera más sencilla, sumar valores y dividirlo por el número de ellos, es decir, si estamos hablando de metros, la suma serán metros, y al dividir por n, seguirán siendo metros, y finalmente la expresaríamos en las mismas unidades que las variables. Ahora pasemos a lo que es la mediana. Vamos a definir a la mediana como el valor de la variable que verifica que el 50% de las observaciones son mayores o iguales que él y el otro 50% menores. Observemos los pasos para calcular la mediana. Se ordenan los valores de menor a mayor. Vamos a verificar en el siguiente ejemplo. Se observa que los siguientes números: 4, 5, 5, 5, 6. Entonces se localiza el valor central de tal grupo de números, y, como podemos ver, la mitad de los valores son más pequeños, y la otra mitad son más grandes. Este valor le vamos a denominar la mediana. En este ejemplo consta de un número impar de términos, con lo cual es fácil localizar el valor central. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tener esta situación, se tendría un número par de observaciones? Bueno, se procederá de la misma manera, ordenamos los valores de menor a mayor. Pero ahora no se encuentra un número que ocupe el valor central, entonces lo que se haría es estimar ese valor central a partir de los dos valores que ocupan la posición central.
Es decir, se definirá la mediana como el valor medio entre estos dos valores centrales. En este caso se estimará la mediana con un valor de 7.5. Ahora bien, cuando aparece el valor de la mediana significa que la mitad de los valores son más pequeños y la otra mitad más grandes. La moda se define como el valor de la variable que más se repite, es decir, el que lleva asociada la mayor frecuencia absoluta. En el siguiente ejemplo se tendrá que hallar la moda de las siguientes notas de un grupo de estudiantes. Si nos ponemos a analizar cuál es el número que tenga mayor repetición, vamos a observar de que el número 20 tiene 3 repeticiones, el número 17 tiene 2 repeticiones, el número 15 tiene 1 repetición, y el número 12 tiene 2 repeticiones, respectivamente. Por este motivo el que más veces se repite es el número 20. La moda es 20.